Esta es la clase número 1, es decir, la sesión número 1. Si pueden ver en la foto que ya les mandé en el grupo, la actividad número 1 de español dice que para comenzar hay que concentrarse y escribir 3 colores que comiencen con la letra A y 3 nombres de persona con P. Eso es simplemente para poner a trabajar tu mente y te puedas concentrar con mayor facilidad. Voy a escribir mis 3 colores con A. No se vale copiar. Aquí pausa el video y escribe los tuyos. Yo ya escribí los míos. Ahora dice 3 nombres de personas con P. Yo ya escribí los míos. Eso ya me hizo pensar y me hizo despejar mi mente. La siguiente actividad dice que hay que dar lectura a la información de la sesión 1 y subrayar lo más importante. Con eso que subrayaste escribirás 5 ideas principales, o sea, 5 cositas que tú creas que son importantes. Las lecturas ya las subí en fotitos también. Aquí está la lectura de la sesión 1. Puedes quitar este video o adelantarlo si tú ya lo leíste o puedes leerlo junto conmigo. Lo vamos a leer ahorita. Y dice lo siguiente. ¿Qué es una entrevista? Si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto algo de esto en clase, pero aquí el tema está un poquito más completo y vienen cosas que antes no conocíamos. Y dice, una entrevista es un diálogo, normalmente entre dos personas, en el cual una de ellas plantea preguntas a la otra con la finalidad de obtener información o su opinión sobre un tema en particular. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Qué piensas de la contaminación? Se pueden hacer diferentes preguntas. La persona que plantea las preguntas se conoce como entrevistador, o sea, el que hace la pregunta, y quien las contesta es el entrevistado. De acuerdo con la forma en que se presentan las entrevistas, pueden clasificarse en objetivas y subjetivas. Las entrevistas objetivas son aquellas que la información recabada se presenta tal y como lo expresó el entrevistado, sin emitir juicios de valor o hacer interpretaciones al respecto. En las entrevistas subjetivas, el entrevistador hace interpretaciones o inferencias a partir de lo que dijo el entrevistado y emite su punto de vista. Te voy a explicar cada uno de esos tipos de entrevista para que lo entiendas mejor. Esto no lo tienes que escribir en el cuaderno, solo tienes que verlo. Bueno, como ahorita pudiste leer, decía que de las entrevistas hay 2 tipos. Una de ellas es la entrevista objetiva y la otra es la subjetiva. Pero ¿cuál es cada una? Te voy a poner unos ejemplos, ahí disculpa los dibujos, tú sabes que tu maestra no dibuja muy bonito que digamos. La entrevista objetiva, a ver, te voy a poner este ejemplo. Resulta que Ari hizo su entrevista. Ahí trae su papelito, miren, con la entrevista ya hecha. Y le tocó ir a entrevistar a Francisca. En una de esas preguntas, él le dijo que cuál es su color favorito. A lo que ella respondió que su color favorito es el azul. Si nos vamos a una entrevista objetiva, a Ari cuando le pregunten qué respondió Francisca, solo diría que es el azul. Él no va a opinar qué es lo que piensa de eso.
Aunque cuando Ari fue a entrevistar a Francisca, resulta que ella traía un vestido morado, unos zapatitos morados, un moñito morado. Entonces, Ari pensó que le iba a contestar que su color favorito era el morado, ¿verdad? Pero él no lo va a comentar, él no va a dar su opinión, él solamente va a decir la respuesta que Francisca le dio, sin meter su cuchara, sin decir lo que él piensa, sin opinar, sin nada. Eso es una entrevista objetiva, cuando el entrevistador, al decir las respuestas de su entrevista, solamente dice la respuesta que le dio el entrevistado sin decir su opinión, sin decir lo que piensa de esa respuesta, ni nada. Eso es objetividad. No decir tu opinión cuando le preguntas algo a alguien, no interpretar lo que crees que te dijo. Aunque ella traiga morado, yo no voy a decir que ella traía morado y yo pienso que es el morado. No, yo voy a decir la respuesta que él me dijo. Ahora, ¿cómo sería una entrevista subjetiva? Una entrevista subjetiva sería cuando Ari va y le hace la entrevista y le pregunta que cuál es su color favorito, dijo que el azul, pero como él vio que traía morado, entonces Ari en su respuesta no nada más puso azul, pondría azul, pero yo considero que también le gusta el morado. Porque toda su ropa era de ese color. Entonces, ahí Ari ya no nada más dijo lo que Francisca contestó. Ahí dijo lo que ella contestó y todo lo que él opinaba o todo lo que él interpretó de lo que ella le dijo. Ahí ya sí metió su cuchara, ahí sí ya dijo lo que ella contestó y lo que él pensó, ¿no? Al verla. Cuando un entrevistador, que en este caso es Ari, dice lo que piensa de la respuesta, eso ya no es una entrevista objetiva, se vuelve en una entrevista subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que ya estás dando tu punto de vista, que ya no nada más estás dando a conocer la respuesta como tal objetivamente, que ahora estás dando tu opinión y al dar tu opinión, al decir lo que piensas, al interpretar tu respuesta, eso se vuelve una entrevista subjetiva. Y esa es la diferencia. En la objetiva no das opinión y en la subjetiva sí das opinión. Ya explicado eso, seguimos con la lectura. Dice, ¿para qué se usa una entrevista? La entrevista es un género periodístico muy utilizado en la prensa, ya que permite obtener información de especialistas o expertos en un tema, o de alguien que ha vivido una experiencia en la cual deseamos profundizar. Por ejemplo, en este caso podríamos hacer una entrevista de cuál es su experiencia ahora con el coronavirus, y pues es un tema en el que deseamos conocer información y le podemos preguntar, por ejemplo, a un doctor, a una enfermera. Y aquí dice, ¿no? Por ejemplo, se puede entrevistar a un experto del calentamiento global, a los candidatos presidenciales, a un sobreviviente del sismo del 85. Entonces, para eso sirve una entrevista, ¿no? Para conocer de un tema. Las fases de la entrevista son 3 fases, así como en el cuento, muy parecidas. La primera es el inicio. En el inicio, ok, aquí ya tengo las 3 partes de la entrevista. Como te dije, se parece mucho al cuento, ¿verdad? Y nos quedamos que ¿en el inicio qué? En el inicio, el entrevistador se tiene que presentar con el entrevistado. Se presenta el entrevistador. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy fulanito de tal, soy Juanito, soy Pedrito
y te quisiera hacer una entrevista, si tú lo permites, sobre el coronavirus, qué piensas, cómo te has cuidado. Eso sería como se presentara, ¿no? Eso también tiene como finalidad generar un ambiente de confianza con el entrevistado. No llegar nada más y a ver, contéstame esas preguntas, cómo va, rapidito, porque ya me apuro, porque la maestra ya quiere que suba foto y no, de volada quiero que me las contestes. No, tienes que generar un ambiente de confianza. Y de respeto, por supuesto, ¿verdad? Donde tú puedas hablar con el entrevistado y decirle tus preguntas de una manera amable, de una manera bonita, ¿verdad? No nada más llegar y contéstame esto y te apuras. La otra parte es el desarrollo. Esta es la que más dura, es la de mayor duración. ¿Por qué? Porque es la parte donde le vas a hacer las preguntas, ¿verdad? Que ya hiciste con anterioridad, no te las vas a inventar ahí. En esta parte, el entrevistador realiza las preguntas que ha planeado anteriormente para obtener la información. Aquí se realizan las preguntas antes planeadas. No se vale inventarlas ahí en ese momento. Tú ya tienes que traer tu guión hecho al momento de que vas a hacer tu entrevista. Y la última parte se llama cierre. Es la parte final de la entrevista. En ella el entrevistador avisa al entrevistado que está por terminar y agradece su colaboración. Se avisa que está por terminar y le agradece al entrevistado. ¿Cómo crees que le podría agradecer? Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración. Estas preguntas han sido de mucha ayuda para mí. Gracias por darme ese tiempo en que dejaste de ver la novela para poder contestarme estas preguntas. Eres muy amable, espero nos vemos pronto. Y muchísimas gracias. Siempre con respeto, ¿verdad? Porque pues ya te ayudó a contestar toda tu entrevista. Estas son las 3 partes. Como te dije ahorita, se parecen muchas a las del cuento. Inicio, desarrollo y cierre. Ahora sí, esta es la parte final de la explicación. ¿Qué voy a hacer ahora que ya sé cuáles son esas partes, que ya sé cuáles son los 2 tipos de entrevista? Me voy a ir a las preguntas de la fotito que le subí antes, que dicen qué es la entrevista, qué es el inicio de una entrevista, qué es una entrevista objetiva, qué es una entrevista subjetiva. Y esas sí las voy a pasar a mi cuaderno, esas preguntas. Y las voy a contestar en base a lo que expliqué ahorita. Voy a poner aquí mis 4 preguntas. Como te dije, las preguntas las vas a pasar a tu cuaderno y ahí las vas a responder. Yo ahorita voy a responder las mías, no las voy a responder ahorita porque luego me las vas a querer copiar y no se vale. Entonces, después de que ya respondiste esas preguntas, acuérdate de que tienes que escribir 5 ideas principales. Cinco cositas que te parecieron importantes de la explicación que te di ahorita, las que tú quieras, lo que te pareció más importante de la explicación, las vas a poner aquí. Después de que termines, me mandas tu fotito para poder revisarte. Que tengas un buen día, bye bye.